para que quede la clase registrada. ¿Ya? Y estoy viendo que hay algunas personas que se están conectando. Alejandra Álvarez, no sé si está presente. Sí, sí está. Ya, Fernanda Vega también parece que inició. Y también está, no, Fernanda no está ahí. No, una personas que están tratando de conectar. Y que, están, que no les pase la cuenta después la asistencia. ¿Ya? Ok, estamos todos. Está esperando que cargara porque ahora sí que cargó esto. Vamos a mostrarle el PPT. Alejandra dice que te bota la plataforma, ¿ok? Ok, sí, me imagino. La plataforma no es muy buena. Ya, me escuchan bien, ¿no es cierto? Para comenzar. Ok, bien, entonces empezamos con algunas de las otras teorías que nos quedan pendientes para ver lo que es el soporte teórico de la metodología cuantitativa. Una de ellas es el estructuralismo. ¿Mm? El estructuralismo eh, básicamente lo que intenta es encontrar estructuras subyacentes o implícitas o abstractas o invisibles, ¿no? Estructuras que no están dadas, ¿no? Eso es lo que intentaba hacer el estructuralismo, ¿ya? Eh, nosotros estuviéramos viendo fenómenos sociales, esos fenómenos tendríamos que encontrarle la estructura. Estas estructuras subyacentes invisibles, que no se ven, que no se ven a simple vista, pero que están. El estructuralismo nace de la lingüística. ¿Ya? La lingüística es la ciencia que estudia la lengua, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, en términos históricos, cómo ha ido cambiando en el tiempo, los distintos tipos de lenguas que existen y su uso. Es básicamente eso. Entonces, nace de ahí porque el lenguaje en sí tiene dos conceptos. Uno es lo que los franceses llaman la langue, que es la lengua, y el otro es la parole, que es la palabra. Entonces tenemos dos conceptos nuevos, el lenguaje y la palabra, o sea, la lengua y la palabra, la langue y la parole. ¿Ya? La lengua es el sistema, ¿m? El sistema que tenemos que aprender. Cuando queremos hablar un idioma, tenemos que aprender las leyes de ese idioma para poder hablarlo. Por ejemplo, si queremos hablar inglés, los ingleses, o sea, los que hablan inglés, hablan al revés de nosotros. Por lo tanto, piensan al revés que nosotros. Eh, si tú, ellos dicen primero el verbo, después el sustantivo. Si nosotros decimos, tú tienes que correr, o sea, al final el verbo. Ellos dicen correr, tú tienes. ¿Cachai? Hablan al revés de nosotros, o nosotros hablamos al revés de ellos. Pero nosotros tenemos que, si queremos aprender inglés, nosotros tenemos que aprender las leyes de lo que ellos están, de cómo ellos hablan. Ese es el idioma en sí, la ortografía, la narrativa, la semántica, la morfosintaxis, va primero el artículo, después el sustantivo, después el verbo y así. Eso es leyes, y ese es el sistema. ¿Ya? Eso es una estructura del lenguaje, el sistema, la lengua. Eso es una estructura invisible. Y la otra es el uso, la palabra, el cómo yo ocupo el sistema. Ese es lo otro, el sistema cómo se ocupa. ¿M? Y se ocupa de manera distinta según los contextos sociales o culturales. Se ocupan de manera distinta. El género, por ejemplo, los hombres hablan distinto que las mujeres. No tan solo por una posición orgánica, biológica del hombre, que tiene las cuerdas vocales más gruesas, por eso habla más ronco que las mujeres, en algunos casos, o en la mayoría de los casos.
sino que porque culturalmente socializan de manera distinta desde pequeños. Entonces, al hombre por lo general le enseñan juegos más bien físicos, el hombre es más físico, por lo tanto es más práctico. Mientras que la mujer le enseñan juegos que son más bien delicados, de enseñanza, de crianza, más delicados. Entonces, los recursos narrativos, los recursos literarios que tiene la mujer es mayor que el hombre. Por lo general, la mujer suele hablar mejor que el hombre, en distintas edades. Suelen hablar mejor, tienen más recursos narrativos que los hombres. Entonces, cómo ocupan el lenguaje las mujeres es distinto a cómo lo ocupan los hombres. El hombre es más corto, es más sucinto, como está, bien, y tú, bien, listo, se acabó la conversa. ¿Mm? La mujer no, más de preguntar, más de alargar un poco la conversación o de preguntar detalles que a nosotros se nos van. Nosotros tenemos una mirada más bien unidireccional, somos así, no podemos cosas a la vez. Esas son cosas que se dicen de chistes, ¿verdad? Nosotros culturalmente también nosotros hacemos una sola cosa a la vez. La mujer no hace varias cosas a la vez y no se marea por eso. Nosotros sí, nos mareamos, no podemos hacer muchas cosas. ¿No? Debido a la socialización cultural, ¿no? A la forma en cómo nos enseñan, ¿ya? La visión periférica que tiene el hombre es como de cabello que va hacia adelante, ¿no? La mujer no, tiene ojos en la espalda, no sé cómo lo hace, una mirada 360, ¿cacha? Es más sensitiva, es más sensible, es más perceptible. Va a una situación y comienza a ver todo y le saca el rollo a todo. El hombre no, le pueden decir las cosas casi de frente a él y no se da cuenta. No se da cuenta de las cosas. No es porque sea tonto, no es porque se haga el leso, por no decir otra palabra, sino que porque culturalmente está enseñado de una forma distinta a la mujer. Por lo tanto, el lenguaje lo ocupan de manera distinta también. ¿No? También en términos de clases sociales, las clases sociales más bajas hablan de manera distinta que las clases sociales más altas. En Chile se nota harto eso, ¿no? Entonces, el clase baja habla arrastrando las letras, ¿no? Casi como no me entiende, ¿cachai? Bueno, no se entiende mucho. Entonces, no se le entiende porque arrastra la letra. Mientras que el clase alta modula exacerbamente, lleva a ser grotesco la forma en que modula. Entonces, como habla con la papa en la boca, pobre. Entonces, esa forma de hablar de la clase alta, eso son por clase social, por cultura. Como hablan, imagina, personas por cultura, te hablan de manera distinta. Y eso son estructuras. La estructura, entonces, una estructura es cómo se debe hablar a partir de las leyes propias de un idioma, y otra estructura es el habla, que cómo se ocupa ese lenguaje, ¿ya? A través de geográfico también, es otra forma de diferenciar los usos de habla, cómo se habla en el norte, en el sur, en Chile, en Argentina, es otra forma de diferenciar. Entonces tenemos de género, económico, social, socioeconómico, eh, por género, por geografía, por acentos también, se hablan con acentuaciones distintas. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo que les quería poner para diferenciar el estructuralismo, porque a veces hablarlo así como así nomás, de qué es lo que es, cuesta un poco entenderlo. Pero si lo ponemos como un ejemplo, así como para que puedan relacionar el ejemplo con lo que ustedes viven a diario, a lo mejor les sale más fácil. Pues. Entonces, el lenguaje, que uno diría el lenguaje sirve para comunicar. Sí, está bien, sirve para comunicar, pero tiene implícito, escondidas, dos estructuras. Una es el idioma, en las leyes, y otro es el uso. ¿Ya? Esas son estructuras invisibles. Ahora, si uno lo quiere llevar a la sociedad, a la cultura, diríamos que hay estructuras como la economía, como la política, que están escondidas, nadie sabe qué son, pero están ahí, se concretizan a través de muchas formas. La economía se concretiza a través de los bancos, de una parte financiera, otra parte comercial, otra parte microeconómica, otra macroeconómica, etcétera. Se va concretizando en cosas que se pueden observar, pero en sí es una estructura invisible. ¿Ya? Nadie puede dibujar la economía. Dibujen la economía, no pueden, porque no existe. O sea, no existe perceptiblemente, es una estructura invisible, diría el estructuralismo. Entonces el estructuralismo hace eso, ¿no? Busca estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. ¿Ya? Eso es más o menos el estructuralismo.
De acuerdo a esta teoría, dentro de una cultura, el significado es producido y reproducido, es decir, se transmite a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistema de significación. Todas las prácticas culturales sirven de sistema de significación y cada una de esas prácticas culturales va a tener una estructura, ¿ya? Que le da un significado, porque la estructura da significado, eso es lo importante. ¿No? ¿Ya? Desde el punto de vista del estructuralismo, vamos a ocupar el puntero acá. Entonces los fenómenos sociales pueden ser abordados como sistema de signos, ¿ya? Y la variedad de la cultura, ¿sí? La variedad de la cultura aborda problemáticas similares que explicaría desde el punto de vista de la diversidad de elementos que tiene una cultura, ¿ya? Por lo tanto, las estructuras van a cambiar según la cultura. Eso es lo que señala este párrafo de acá. Entonces, las estructuras son distintas, depende de la cultura, porque cada cultura va a valorar, le va a dar un valor a una estructura dependiendo de esa cultura. Si nosotros vivimos en un mundo economicista, materialista, capitalista, nosotros le damos una valoración importante a eso. Lo está haciendo el gobierno, ¿no? El gobierno le da importancia a la economía, las autoridades económicas del país, el presidente de la SOFOFA, no sé, el presidente de la Cámara de Comercio, señalan que no podemos parar la economía, no la podemos parar, porque si no nos vamos a morir de hambre. Si no nos morimos, no vamos a morir de hambre. Si hay una significación estructural de la economía como algo fundamental. Entonces, el gobierno apoya esa idea porque pertenece también, el presidente de Chile es un empresario, entonces él sabe, esa doctrina económica que él tiene, la tiene internalizada porque piensa así, como es de los defensores de este modelo. Nosotros no lo entendemos mucho. Nosotros decíamos, no, pues yo no voy a mandar a mi hijo al jardín y al colegio, por mucho que la economía se pueda morir, porque primero está la vida. Y bueno, entonces son concepciones de cada uno. ¿Ya? Lo importante acá es saber que la estructura es invisible, pero que determina ciertas cosas como la economía, la política, la educación, la salud, etcétera. Hay distintas estructuras. ¿Ya? Funcionalismo, ahora, ¿vamos bien con esa? ¿Estructuralismo? ¿Vamos bien? Ok. Funcionalismo. ¿Qué pasa con el funcionalismo? Son muy similares, ¿eh? Son muy similares. El funcionalismo ahora, sí, sí, ¿en qué se diferencian? En que el estructuralismo es abstracto, el funcionalismo es empírico. El funcionalismo que es abstracto, invisible, la estructura es invisible, y mientras que la función es acción, por lo tanto la función se puede observar, se puede medir, es visible la función, el funcionalismo empírico, ¿ya? Es empírico. ¿Quién va a decir algo? Cuando quieran decir algo, avísenme. De hecho, hay una función de levantar la manito. Ocupémosla. Que la idea es esa. No, no iba a decir, pensé que alguien iba a decir algo. No. De todas maneras, si quieren decir algo, ayúdenme porque es cansador estar muchas horas hablando solo, prácticamente. Cansa, cansa. Ustedes se cansan con 5 de disertación, imagínense uno. ¿Mm? Así que interrúmpanme nomás, hagamos dentro de lo que se pueda, pues, o sea, sea más interactiva. Como que estuviéramos en la sala de clase opinando, pero me van levantando la manito ahí con esa función que me imagino que para ustedes es visible, que dice levantar mano. ¿Ya? Cuando quieran decir algo. Profe, Se meten nomás, interrumpen. Así nomás, profe, disculpe, dígame, profe, dígame. ¿a qué se refiere con Sí, dígame. preconiza? ¿A qué se refiere con Él preconiza? defiende.
Preconiza que defiende, que preconiza como que predica, practica eso. Eso es preconizar, Ya, gracias, profe. ¿ya? ¿Sí? Entonces, el funcionalismo entonces es empírico, ¿ya? ¿Qué quiere decir el funcionalismo? A grandes rasgos es que existe estructura o sistema, le va a llamar el funcionalismo, le va a llamar sistemas. Existen sistemas y cada sistema es interdependiente con el otro sistema y cada uno de esos sistemas o subsistemas tienen funciones que cumplir. Si ese sistema o subsistema no cumple con su función, el sistema mayor deja de funcionar o funciona mal, ¿ya? Entonces, la idea es que los sistemas sean funcionales o disfuncionales, es decir, que funciona pero de una manera no correcta. ¿Mm? O definitivamente no funciona y el sistema se muere. Eso es más o menos lo que propone el funcionalismo, ¿ya? Entonces, las instituciones sociales son medios colectivamente desarrollados para satisfacer las necesidades biológicas y culturales. Mira lo interesante de esto, sobre todo para el trabajo social. Malinowski, que es un autor importante que defiende esta postura del funcionalismo, Malinowski señala que eh, las organizaciones, o sea, las sociedades satisfacen las necesidades biológicas de sus individuos, de sus miembros, a partir de la conformación de instituciones. Por ejemplo, si tenemos hambre y necesitamos alimentarnos, vamos a crear la institución de la agricultura. Si necesitamos abrigarnos, vamos a crear la institución de la ropa, la fábrica de ropa. Si necesitamos salud, vamos a crear la institución del hospital. Así. Entonces, las instituciones en sí, la institución es entendida como un conjunto de una agrupación formal de personas que persiguen objetivos en común. En las instituciones formales es una respuesta cultural de una sociedad, de un pueblo, hacia la satisfacción de una necesidad biológica. Dicho de otra manera, si uno lo ve desde otro punto de vista, cada país o cada cultura va a tener la institución que refleja su cultura. ¿No? Eso nos deja muy bien parados, pero o sea, nosotros tenemos las instituciones que tenemos porque culturalmente somos así. Es el fiel reflejo de nuestra cultura, son las instituciones que tenemos. Y no deja de tener tampoco mucho, o sea, igual tiene sentido. ¿No? Instituciones económicas muy fuertes en Chile, con muchas regalías, con leyes a su favor. El delito de cuello corbata no se paga con cárcel acá en Chile. El delito de robar una gallina porque tenía hambre se paga acá en Chile y se paga con cárcel. Acá los que roban, los que desfalcan, los que estafan, los que hacen, ¿cómo se llama esta cuestión? De repactaciones unilaterales, los que se coluden para los precios, eso no pagan con cárcel, a lo más con clases de ética. Entonces, es un poco el reflejo de nuestra cultura materialista, quizás en una cultura impuesta, sí, una cultura impuesta, y ahí uno empieza a pensar, por ejemplo, que la escuela de Frankfurt, los neomarxistas decían, pues, la reproducción cultural de la clase dominante, es decir, cómo a partir de las instituciones, como el colegio, la iglesia, los medios de comunicación, se reproduce culturalmente la idea de la cultura dominante. Si la cultura dominante en Chile y en el mundo es económica, fuertemente económica, piensan económicamente porque tienen además mucha finanza, mucho dinero. Entonces funcionamos así, pues. No deja de tener sentido. Uno tiene que tratar de ir buscándole eh, el fenómeno para ir a analizar estos distintos tipos de teorías a partir de lo que estas teorías dicen. Pues. Entonces, si nosotros somos el reflejo de nuestra cultura, las instituciones son el reflejo de nuestra cultura, lo que dice el funcionalismo, es porque efectivamente somos un país materialista, donde nuestra clase es materialista. Chile no es un país solidario. So, no, lo único que tenemos solidariamente es la Teletón, ¿cachai? Que hay que dar plata. ¿No? O lo otro es las campañas cuando hay un terremoto, cuando hay un aluvión, que hay que entregar cosas, ¿cachai? Que somos solidarios solo para entregar cosas. Eso es lo que nosotros entendemos por solidaridad, entregar cosas materiales, o plata o cuestiones que te sobren. Pero no somos un país solidario. ¿Ya? No somos un país solidario porque tenemos a nuestros abuelitos muriendo de hambre con una pensión miserable. No somos solidarios porque tenemos a un montón de trabajadores que no van a poder trabajar con cuarentena porque no tienen contrato. No somos solidarios porque el que no tiene internet y quiere estudiar cooperó nomás. Po. No somos solidarios. No somos un país solidario. Cuando a mí alguien me dice somos un país solidario, yo le digo, no, para. No somos solidarios.
Los medios de comunicación nos quieren hacer creer que somos un país solidario porque cuando hay campañas para ayudar al otro, nosotros entendemos por solidaridad que es entregar cuestiones, que generalmente es o plata o cuestiones que te sobran. Pero no somos un país solidario. ¿No? Alguien me dice algo, ¿qué me dice? Entonces sería que el estructuralismo tiene que ver con la diferencia de la cultura y la estructura que tiene y el funcionalismo, cómo funciona la cultura y su sistema. Sí, 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 la estructura tiene que ver con eso, con la estructura tiene que ver con la cultura, cómo se simboliza, significa esa estructura para la cultura. Y el funcionalismo es la función que esta estructura tiene. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos a partir de lo que dice Malinowski de las instituciones, vemos que nuestras instituciones son el reflejo de la cultura. ¿Ya? Es debatible, lo que estoy diciendo yo es debatible. Lo que yo digo nunca, jamás es ley. ¿Ya? Nunca. Cada uno interpreta como quiere y si está de acuerdo bien lo puede decir, si no está de acuerdo también. ¿Eh? Me ha pasado un par de veces, algunas veces algunos alumnos me han dicho porque yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y está bien, no tenemos por qué estar la cosa. No pensamos. Pero si a alguno le hace sentido, bueno, bienvenido al club. Um, Franco Parson, un autor. Parson es funcionalista estructural. Se ubica entre el funcionalismo que estamos viendo y el que viene después, que es el estructural funcionalismo, que es la mezcla de los dos. Ahí se ubica Talcott Parson. Talcott Parson es, yo no sé si los contaba, a lo mejor se los conté, porque siempre lo cuento en realidad, pero lo más cerca que yo he estado de la élite sociológica mundial es de por Talcott Parson, porque yo fui alumno, no de Talcott Parson, porque Parson murió en el año 80, de un profesor que fue alumno de Parson, porque mi profesor Jorge Zúñiga, viejito, cuando yo estudiaba era viejito, ya no debe estar vivo el caballero. Pero él fue alumno de Talcott Parson. Entonces ustedes se pueden cachiporrear por ahí que fueron alumnos de un alumno de un alumno de Talcott Parson. ¿Ya? Talcott Parson es súper conocido. Es uno de los sociólogos más importantes, sociólogos norteamericanos más importantes de la historia. ¿Ya? Talcott Parson. Entonces, Talcott Parson explicaba que las funciones que debe tener un sistema para que el sistema mantenga una interacción con el resto y no muera, son cuatro. Son cuatro que están ahí, que es un está desordenado este diapo, pero bueno, no entro por ahí ni nada. Son cuatro que son la adaptación al medio ambiente, la conservación del modelo y control de tensiones, perdón, persecución de la finalidad e integración mediante las diferentes clases sociales. Estos cuatro son funciones que los sistemas debiesen tener para que no se caiga el sistema, no se caiga, bien dicho, no se caiga el sistema y muera. ¿Mm? Estas cuatro es un acrónimo en inglés que significa ágil. ¿Ya? Esas son las iniciales de cada uno de estas funciones. Un acrónimo ágil se lo denomina. Adaptación, de adaptation, que está en inglés. La G es por esta persecución de la finalidad, que los ingleses le llaman goal, como un gol, es decir, goals. La I de integración, integration, integración mediante las diferentes clases, y la L de latencia, conservación del modelo y control de tensiones. ¿Ya? La adaptación al medio ambiente es como adaptarse a las situaciones medioambientales. Es como el ser humano se adapta a su entorno. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo se están adaptando a esta nueva forma de hacer clases? Esa adaptación, algunos se adaptan mejor, otros no tanto. Algunos tienen mayores facilidades que otros, cognitivas que no tanto, que otros que no tanto. Algunos tienen mayores herramientas, mejores computadores, mejor conexión que otros. Entonces hay distintas formas de adaptarse. La idea es adaptarse, como sea. Porque si no te adaptas, ponte tú una persona que nunca pueda conectarse o que se conecta pero no entiende, claro, a esa persona le cuesta más, por lo tanto tiene el riesgo de echarse al ramo. ¿Por qué? Porque no se adapta al medio ambiente. ¿Ya? Eso es adaptación. Después viene esta, persecución de la finalidad. Todos, una vez que nos adaptamos, debemos tener un fin. ¿Ya? La,
Las personas debemos tener un fin, como en ética, cuando decíamos la misión y la visión, y finalmente es tener un fin. Para allá vamos caminando, tenemos un norte. Todas las personas y sistemas tienen una finalidad. ¿Ya? Perseguimos fines, persecución de finalidades. Eso. Después viene esta integración. Cuando tenemos claro que tenemos que integrarnos, ¿ya? Cuando tenemos claro que tenemos que integrarnos, eh, lo que necesitamos es interactuar con el otro. ¿Cachai? Tenemos que interactuar con el otro para poder perseguir nuestros fines. Y eso se llama integración, tenemos que integrarnos. Siempre es bueno integrarse en las redes, a cualquier tipo de red o de sistema o de subsistema. Con los amigos, es bueno tener una relación buena con los amigos, bueno con la familia, con los compañeros, en el trabajo. Siempre es bueno tener redes, ¿ya? Pero para tener buenas redes y para que nosotros seamos considerados dentro de las redes, necesitamos integrarnos. Porque si estamos ahí, pero no nos pescan mucho, es mejor no estemos. Esa es la integración. Y finalmente la latencia. Es decir, tenemos que, la latencia significa que tenemos que estar constantemente ahí, no perdernos, tenemos que ser constantes la latencia, se mantiene en el tiempo, esa es la latencia. Entonces, conservación del modelo y control de tensiones. Si nosotros nos acostumbramos a que van a haber vaivenes, pero que vamos a estar constantemente en esto. La persona que se conecta ya se acostumbró a esto y sabe que en algún momento se va a cortar la conexión, pero él va a va a seguir conectándose. Eso es el modelo funcionalista de Parsons, ¿ya? Que también nos sirve para otro, para estructurar el funcionalismo. Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, eh, ahí los funcionalistas tienen una visión biologicista, porque los funcionalistas ven a la sociedad como un médico ve a una persona. O sea, nosotros nos ven con un sistema, tenemos un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema reproductivo, un sistema nervioso, donde si uno falla, todos están conectados, todos están interconectados, pero si uno falla, el cuerpo humano se lo siente, se enferma, ¿ya? Hasta llegar a la muerte inclusive. Los funcionalistas ven de la misma manera a la sociedad. Hay ciertas dimensiones, estructuras que tienen funciones, están todos conectados, ¿ya? Y si una se resiente, afecta el desarrollo normal de todo el sistema. ¿Ya? Y esos son funcionalistas, postulados funcionalistas, que es lo mismo que hemos estado hablando, si que no es necesario decirlo. Ahí hay una distinción entre el funcionalismo antropológico, que el funcionalismo es de la antropología, es una distinción entre etnografía y etnología, pero no viene el caso mucho. La etnografía es un trabajo de campo, la etnología es quien describe este trabajo de campo, lo clasifica y lo hace una ciencia, pero más allá de eso no. Y llegamos al estructural funcionalismo. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? No, ya, Elizabeth, Cristian, dígame. Cristian. Sí, Talcott Parsons, sí. Sí, Talcott Parsons sí, era para explicar las funciones. Parsons es más bien estructural funcionalista, es más bien del que vamos a ver ahora. De hecho, lo vamos a volver a ver, pero ahora como un ejemplo para ver las funciones de adaptación, de goals, de meta, de integración y de latencia, son funciones de un sistema, era para eso, más que nada, para identificar las funciones que un sistema debe tener. ¿Ya? Ahora, el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, tal como indica su nombre, es una mezcla de los dos.
porque el estructuralismo está fijado o direccionado hacia las estructuras que son invisibles, que son abstractas. Entonces el estructuralismo es abstracto, mientras que el funcionalismo es empírico, es trabajo de campo, son dos cosas distintas. ¿Ya? Y este estructural funcionalismo los une, los pone en un mismo nivel, que en el fondo que dice que la estructura que es invisible determina la función que es visible. Eso es lo que está diciendo en el fondo. ¿Mm? Eh, entonces, tiene los mismos postulados, que son súper similares, entre uno y otro son súper similares. Entonces, supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí, nada nuevo, el funcionalismo dice lo mismo, una variación de alguno de ellos repercute en los demás, lo mismo, exactamente lo mismo, dice lo mismo que el funcionalismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Que está integrado lo, lo abstracto con lo empírico, y además que dentro de este funcionalismo es más ocupado desde el punto de vista del individuo. Es más importante el individuo que lo grande, por lo tanto el estructural funcionalismo dentro de todo es más particular que el estructuralismo y el funcionalismo, que son más macro, son más grandes. ¿Mm? Esta teoría de los sistemas son un conjunto ordenado de elementos abierto a la opción de variables, y eso es súper importante, que pertenezcan abiertos. Los sistemas son abiertos entonces en esta teoría. ¿Mm? Alicia, no, esta es micro, es más bien micro, no es que sea micro, sino que es más pequeña, particularista que la otra dos. El funcionalismo es más particular, no llega a ser micro, porque micro es otro concepto, pero sí es más particularista que los otros dos que son más grandes. ¿Ya? Entonces, el estructural funcionalismo es más bien particular, y el estructuralismo y el funcionalismo es más macro, son macros de hecho. ¿Ya? Ok, entonces los sistemas acá es muy importante porque, de hecho, veanlo de esta forma, cuando tú ves y analizas la sociedad en grande, no te das cuenta de los detalles, porque es muy grande. El estructuralismo busca lo grande, la estructura es grande, mientras que el funcionalismo, las funciones grandes. Entonces no se dan cuenta de los detalles. El estructural funcionalismo sí se da cuenta de estos detalles, por eso es más particular. Entonces dice, ojo, que estos sistemas o esta estructura, llámenle como lo llamen, estas permanecen abiertas porque cambian. ¿Ya? Ahí dice, permanecen abiertos a la percepción de variables que pueden modificarlo. Por lo tanto, un sistema va cambiando con el tiempo, cosa que el funcionalismo no se percata. El funcionalismo funciona, nada funciona de la misma manera siempre. No hay cambios. Y en el estructuralismo también, las estructuras son las mismas. ¿Mm? Mientras que en el estructural funcionalismo hay una visión más bien pequeña, más particular, más micro, si se quiere, más micro, sin ser micro, pero más micro, en donde uno se da cuenta, estos postulados dan cuenta de que hay cambios en la estructura. Y si cambia la estructura, va a cambiar la función. ¿Mm? Cambia la estructura y cambia la función. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué? Porque son abiertos. Se mueven bajo contextos socioculturales, y lo cultural y lo social va cambiando constantemente. Entonces, lo que antes era de una forma, no necesariamente es de otra forma. Mira cómo estamos, hablando por acá. ¿Cuándo le íbamos a pensar que íbamos a estar en esta? Ahí estamos, haciendo clases de una manera distinta. Entonces, claro que cambia. Entonces, la función cambió. O sea, a lo mejor ya la función de clase no es tan solo que aprendan, sino que además les llegue las clases a las casas. Es una función que antes no estaba, porque ustedes tenían que ir a buscar las clases al instituto. Ahora no, somos las plataformas que les llevan la clase a la casa. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando, obviamente. No es antojadizo. Igual hay un concepto que tiene que ver con la incertidumbre, que lo hablamos un poco en la mañana, que no sabemos qué hacer ante la incertidumbre, mayor miedo, ¿no? La dinámica del miedo que se llama. ¿Mm? Eh, no sabemos. ¿Cuándo nos da más miedo a nosotros? Cuando no sabemos lo que va a pasar. Eso es lo que más nos aterra. La muerte, pues. No le tienen miedo a la muerte, a lo mejor tenéis 20 años, no le tenéis miedo a la muerte porque la veis lejana.
Pero ya cuando tenés 40, cuando tenés 50, 60, le empezáis a tener. Yo tengo miedo, antes no tenía miedo, antes la muerte para mí era lo mismo. Algún día me moriré, veía lejos eso. Algún día va a ser, ahora que estoy más viejo y tengo hijos, yo digo, chuta, puta, cuando yo tenga, no sé, el Maxi tenga 20 años, yo tener 60, 60 y algo, 60, bueno, 58 en realidad, voy a tener. Cuando el Maxi tenga 20, cuando tenga 30 ya voy a estar cerca de los 70. Entonces, cuando él tenga 40, cuando me tenga mi edad, yo voy a tener 80, así que estoy vivo. Se dice que yo le agarro miedo a la muerte. Entonces, si le agarro miedo, me agarra el COVID, a mí no me suelta. Si yo estoy enfermo, soy crónico. Me agarra esa cuestión, me muero. Entonces, le tengo ahora si yo le tengo miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cambia, va cambiando, la función va cambiando, la estructura va cambiando y nosotros mismos vamos cambiando porque ¿cómo se llama? Nuestra expectativa cambian con el tiempo. ¿Ya? Ahí está, esto que está acá es un poco denso de leer, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo cortito. Es de Parson también. Es lo mismo, pero llevado a otro nivel, ¿ya? Al nivel más bien de la integración entre lo micro y lo macro, la integración entre lo abstracto y lo funcional, que es precisamente este movimiento, ¿ya? Por ejemplo, en esto empezamos con el biológico, son 4 niveles, ¿ya? Son 4 niveles, ¿ya? ¿Se acuerdan de los niveles? El ágil que les decía yo de Parson, que empezaba con adaptación, después seguía con goles, que es los fines, después con integración y después con latencia, ágil, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, pero explicado de otra forma, que desde mi Parson. ¿Ya? Entonces él dice, la estructura invisible es lo biológico. Ahí está, lo biológico. ¿Ya? Y lo biológico que nos hace a nosotros es sobrevivir. Biológicamente, para sobrevivir biológicamente, necesitamos comer, necesitamos alimentos, necesitamos reproducirnos, etc. ¿Ya? Y esa función la cumple la adaptación. ¿Ya? Ahí está la A de ágil, adaptación. Y es realizada concretamente en la estructura del sistema económico. ¿Ya? El sistema económico es el que nos provee a nosotros alimentos, ropa, y si nos reproducimos, el colegio para niños y todo eso, ¿ya? Es el sistema económico. ¿Mm? El segundo nivel, lo vamos a estar desordenado, no sé por qué, aquí está desordenado, es el de personalidad. ¿Ya? El de personalidad. ¿Qué es lo que es esto? Es el conjunto de motivación y de la acción de los individuos, es decir, ¿qué nos motiva a nosotros la personalidad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? La función es lograr metas o fines. ¿Se acuerdan? Goal. Ahí está la G de goal. Metas y fines. ¿Ya? ¿Y qué lo hace visible estos objetivos sociales? Las instituciones políticas. ¿Ya? Las instituciones políticas. Y aquí las instituciones políticas, el colegio, los servicios públicos, los bancos, todo eso. Eso es instituciones políticas. ¿Ya? Desde este punto de vista. Entonces ahí nos da el segundo, la G. ¿Ya? El tercero, nos vamos acá arriba, algo social. Eso social. Es el tercer nivel, la estructura. Entonces está compuesto por la forma en que los individuos interactúan recíprocamente. Entonces acá interactuamos. ¿Ya? ¿Cuál es la función de esta estructura? La integración. Ahí está la I, de integración. Y supone la aceptación de la meta y expectativas sociales, ¿no? O sea, nos integramos porque tenemos las mismas expectativas. Estamos en el mismo curso porque tenemos las mismas expectativas. Estudiamos la misma carrera porque más o menos tenemos las mismas expectativas. ¿Ya? ¿Cómo se concretiza funcionalmente a partir de las instituciones jurídicas? Porque las instituciones jurídicas es lo que nos regula socialmente, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no podemos hacer, y si no lo hacemos tenemos un castigo, etc. Ya, eso vendría siendo la tercera, la I, la integración. Y la última es la cultura, el cultural. Que lo que es el cultural, el conjunto de normas, valores, lenguajes, símbolos que se comparten. Esa es la estructura. ¿Cuál es la función? Ahí está la función,
es el mantenimiento de las pautas para que los individuos se ajusten a las expectativas. ¿Ya? O sea, nos enseña a comportarnos, básicamente. ¿Ya? En la sociedad estas funciones son cumplidas por distintas instituciones. ¿Cómo se concretiza esto? Por eso ahí tenemos el sistema educativo, los medios masivos de comunicación, que son los que se encargan de dar las pautas culturales. ¿Ya? Esa es la L de latencia, eso es lo que mantiene el sistema en el tiempo. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos va cambiando, va a cambiar dependiendo. Recuerden que es un sistema abierto, por lo tanto va a cambiar. ¿Ya? Entonces, lo otro que dice el estructural funcionalismo es que cada uno, el más pequeño, es contenido por el de arriba, es decir, el biológico está contenido en personalidad, el de personalidad está contenido en lo social, por lo tanto, el social contiene al biológico y al de personalidad. Y el cultural, que es el último, el más grande, contiene al biológico, al personal y al social. Eso es lo que dice también el estructural funcionalismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos ahí? Ok, Alicia dice que está bien. Ok. Bien, dice Cristian. Bien. Siempre con los mismos en realidad. Ahora como que ya a esta altura uno ya como que cacha quiénes son los mismos que opinan. Me preocupa un poco los que no opinan. Pero bueno, es parte de... Es como en clase, finalmente. Estos son los mismos que levantan la mano siempre. Bien. La sociedad entonces tienden a la autorregulación y la autosuficiencia en una sociedad está marcada por las necesidades básicas. Eso es parecida al funcionalismo. ¿Ya? Pero esto no es necesario profundizar mucho más en esto. ¿Ya? Esas son algunas características de los distintos estructuras que vamos viendo en esta teoría. La institución es la racionalidad, cosas racionales. La teoría supone que los individuos actúan de manera racional, las instituciones son racionales y el fin de la estructura es generar un orden. Eso es lo que la finalidad de una estructura, generar un orden. O sea, la estructura que es invisible, que es estructural, invisible, abstracta, determina una función. Y esa función es siempre mantener un cierto orden para que esto funcione. ¿Ya? Eso es lo que señala esta teoría. ¿Mm? Esta teoría también explica el concepto de estructura y su funcionalidad, considerando la estructura como un conjunto de organismos estables. Cuando la sociedad es capaz de establecer patrones de conducta que garantizan su equilibrio y supervivencia, se trata de una sociedad funcional. Es decir, estas estructuras que son estables pueden cambiar, pero que cuando cambian son estables, se mantienen. Lo que intenta es generar un equilibrio en el sistema. ¿Ya? Y cuando hay un equilibrio, este sistema sobrevive y a eso se le llama sociedad funcional. Una sociedad funcional es la que está equilibrada y funciona bien. Entonces, cuando se desarma un funcional, se convierte en, en una sociedad disfuncional. Entonces, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La educación no está educando. Ahí hay un problema. La economía no está produciendo, que es lo que nos está pasando. Ahí hay otro problema. Problemas funcionales, porque la función que tienen no la están pudiendo llevar a cabo, no la están desarrollando. ¿Ya? Postulado del estructural funcionalismo para establece una analogía entre la vida orgánica y la vida social, cuando les decía que los funcionalistas ven la vida social como la biología, como los médicos al cuerpo humano, está igual, es lo mismo. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece. O sea, mientras más crece la sociedad, más compleja se vuelve. Ese es un postulado. ¿Mm? Eso porque básicamente la estructura va determinando que la función es más compleja. O sea, ahí van creciendo, va creciendo. Se complejiza más y crece más, crece más, crece más. Se vuelve más burocrática en el fondo. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una movilidad y función de la sociedad. Nos vamos moviendo socialmente. Este postulado se refiere a la movilidad como la acción o función que desempeña un individuo. Cada uno tiene su función. Recuerden eso siempre. Como persona, como grupo, tenemos funciones. Por ejemplo, el estatus social, que es una función, la cultura imperante, el grupo social al que pertenece, etc. Esas son algunas de las funciones que estamos desarrollando. Estas funciones conforman la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza un individuo. También
profesión tiene funciones, nosotros tenemos funciones, o el estudiante tiene una función, el profesor tiene otra función. Cuando esa función no se cumple, se entra en un conflicto. No está funcionando adecuadamente, es como coincidiendo a un profe que no le está enseñando, porque no sabe, supongamos, en ese caso. Yo sé que eso no pasa, pero puede pasar. ¿No? O cuando un alumno no quiere aprender, también hay un problema entre no entrega los trabajos, problema de funciones. ¿Ya? Y lo que les decía en un principio, en esta teoría, para el estructural funcionalismo lo importante es el individuo, ¿ya? En la persona, por eso es más particular que el funcionalismo a secas, que es más grande, lo que le importa es la función, no la persona. No la persona. Acá lo que importa es el individuo. Cómo el individuo se adapta a través de su biología, ¿verdad? Eh, Persigue fines a través de su psicología, se interactúa con el resto a través de la sociología y mantiene la relación constantemente a través de la antropología, la cultura. Esos son los 4 niveles que vimos en delante. Es bien interesante esta teoría, es vieja ya, pero es bien interesante para explicar la sociedad. Es más bien simple en comparación con las teorías cualitativas, que son más bien subjetivas, entonces cuesta un poco más, hay más literatura de lo cualitativo que de lo cuanti está bien derechito, bien ordenadito, ya no hay mucho más que aportar. Entonces, desde ese punto de vista, estas teorías no son tan difíciles. Es una repasada más, nomás, pero no son tan difíciles de poder entender. ¿Ya? De todas maneras, este ramo no es filosofía de la ciencia, ni es epistemología, y yo no creo que le haga preguntas de esto en realidad. Es como para que ustedes tengan una base importante, que recuerden. Yo siempre he dicho que epistemología no debe estar tan lejos de método. Epistemología tiene que estar o al año antes de método o inclusive después, pero no tan lejano de primero o tercero, porque se olvida uno. Nosotros vimos funcionalismo y vimos estructuralismo, parece. No me acuerdo si estructuralismo, pero funcionalismo me acuerdo que lo mismo. ¿Ya? Entonces no deben estar tan alejados. ¿Ya? Claro, pues, exacto, Elizabeth, como es más concreta, exactamente, es más concreta, es más ordenada, pues, es más sistémica desde el punto de vista de que hay sistemas que tienen funciones, y ahí se van dando vueltas, entre unos que son más abstractos, otros que son más concretos, y otros que combinan, pero por positivismo. ¿Mm? Ahora, ¿explica toda la realidad? No, no lo explica, porque nos quedamos cortos con el subjetivismo, pues no lo tocamos. No lo tocamos porque no podemos tocarlo porque como no es comprobable, nos quedamos afuera. Y ahí queda todo lo cual y afuera. Eso sí, pero no hay ningún método ni teoría en ciencias sociales que sea efectivamente absolutista. Unas ciencias que son inexactas, entonces no podemos encontrar eso. Y no lo vamos a encontrar. ¿Mm? No es tan difícil de entender, no es tan difícil. A lo mejor si tuviéramos pruebas de eso sería mucho más fácil si tuviéramos pruebas de esto que de Quali, por ejemplo, en donde las teorías son más dispersas y más diversas y más abstractas todavía que esta, que es lo más abstracto que hay en el estructuralismo, pero el resto son bien aterrizadas, son más concretas. ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar algo para ir ya cerrando, terminando? Descansado. Ok, Tamara, muy bien, Elizabeth. Ya, qué bueno, qué bueno. Paciencia nomás, porque de verdad que yo entiendo que estar 1 hora pegado al computador no es muy entretenido, estar escuchando a alguien todo el rato tampoco es muy entretenido. Así que paciencia nomás, pues. Además que igual de esta parte, claro, si yo empiezo a hablar de filosofía tampoco es muy entretenido, entonces trato de hacerlo más audible para ustedes, pero sé que igual cuesta un poco mantener la concentración y todo, pero bueno, vamos a empezar a trabajar ya. La otra semana vamos a ver lo cual, y ya entramos en la parte de los métodos, nos fuimos bien despacito por la filosofía, por la ciencia, ¿verdad? Por el método aplicado a las ciencias sociales, por los paradigmas, metodológico bien cortito, por las teorías, que vimos lo cual, y ahora terminamos con lo cual, y ahora ya entramos a método. Así que la próxima semana ya empezamos a ver la diferencia entre el método, entre quant y quali, y si no alcanza el tiempo, hacemos problemas. O si no, la otra semana que viene, que sería después del feriado, parece, o la otra semana feriado.
No nos toca el feriado porque no es viernes. Después de lo cuanticuali, vamos a hacer, ya vendría la formulación de problemas. Entonces ya ahí empezamos a trabajar y ahí la dinámica cambia un poco. Yo les voy a decir lo que hay que hacer, ustedes lo hacen. No es necesario que al menos estemos conectados todo el rato. ¿Ya? Eso es lo que nos viene. Eso es lo que tendríamos que evaluar bien, lo que nos viene, que es eso. Entonces después la dinámica de mis clases al menos va a empezar a cambiar. Ya no tanto ya no tanto yo, sino que más bien dar instrucción y trabajar, dar instrucción y trabajar. ¿Ya? Em, Déjame, espérame. ¿Qué dice, profe? Los puntos que tocamos antes de los postulados son características, ¿cierto? Donde hablamos de lo biológico social. Claro, son funciones de la estructura del funcionalismo. Son no tanto características, sino que son las funciones que debe tener una estructura del funcionalismo. ¿Ya? Empieza con una función que es la de personal, que es la adaptación, la psicológica, que es la consecución de meta, la integración, que es la social, y la cultural, que es la latencia. No son características, sino que son funciones, netamente funciones. Elisa me dice, la próxima semana vamos a ver el PPT que mandó uno de color morado, me parece, sí, ese, el de lo cuanticual. Sí, si estuviéramos presencial hubiese casi empezado con ese. ¿Ya? Pero como sé que hay problemas de conexión, sé que hay problemas de que no todos pueden acceder rápidamente, traté de estirar lo más que puede el chicle hasta que ya no da más, pues ya estamos terminando esto y a trabajar nomás. ¿Ya? Entonces, yo he visto personas, por ejemplo, que pasando lista nunca se han podido conectar. ¿Mm? Entonces, ya no voy a poder esperar más. Ya nos pilló el tiempo, ya vamos a echar a mayo, queda mayo, junio y parte de julio, entonces ya queda poquito, no queda tanto. Entonces, y hay que trabajar, hay que entregar un producto. Recuerden que tenemos que entregar ese producto y vamos a empezar todas las 4 horas que nos quedan después que terminemos ese PPT, a darle el trabajo, darle el trabajo, darle el trabajo. Ya no puedo hablar yo, sino que trabajar usted. ¿Ya? Alicia dice, profe, va a mandar el PPT anterior de este. El PPT al anterior de este, ¿cuál es el anterior de este? Ya, bueno, voy a tratar de mandar todo lo que tengo. ¿Ya? Voy a tratar de mandar todo lo que tengo. Eh, sí, hay que sí, refrescar la memoria, sí, estoy de acuerdo con eso. Ahí el Cristian le responde que ya lo envié. ¿Ya? Sí, pues por eso en epistemología muy lejos, el primero a tercero igual se olvida un poco. ¿Ya? Ahí voy a mandar entonces los otros. Me mandan un correo porque mandan un correo. Eh, Me confundí. ¿Quién es la delegada acá? Me confundí de curso. Está todo en el correo, dice Elizabeth. Ya. Ahí, bueno, ahí me avisan. La Connie ya. La Connie, este curso de ella. Sí, entonces la Connie yo le mando un correo a ella. Para mandarle todo. Así que ya está, no se lo vuelvo a mandar. Y si no, Connie me hace acordar. ¿Ya? Porque más o menos estoy ocupadito. Yo hoy día lo único que quiero es descansar. Me cansé. Estaba hablando todo el rato. La misma clase. De hecho, yo le decía a los otros chicos, se reían los chicos porque decía, ¿sabes qué? Voy a grabar la clase. Bueno, la grabé de hecho. Y se la voy a presentar así, voy a poner play. Y se la voy a presentar a ustedes y es lo mismo. Como que andar repitiendo 2 clases iguales. ¿Ya? Pero no, finalmente hice la